Después de una serie de éxitos espectaculares, el movimiento católico para la reconquista de Europa sufrió un paro súbito y general. La reunión de la cristiandad latina bajo el Papa de Roma se había esfumado de la categoría de las cosas posibles. Se había derramado demasiada sangre, se habían creado demasiados intereses y los ideales en conflicto habían despertado intensamente la lealtad de sus partidarios. La paz de Westfalia, el precio pagado caro en tan salvaje conflicto, consolidó el cisma religioso en el mapa de Europa. Católicos y protestantes, con sus diferencias sin conciliar, con sus animosidades sin apaciguar, permanecieron atrincherados en sus respectivas posiciones. El resultado es más sorprendente si se tiene en cuenta que Austria, España y Francia, los tres países directores de Europa, permanecían fieles a la antigua fe. Si esos tres poderosos estados, cada uno de ellos ortodoxo, cada uno de ellos ansioso de mantenimiento y de la promoción del catolicismo, hubiesen decidido actuar conjuntamente con los demás contra los protestantes, ¿puede dudarse de que hubieran conseguido imponer algún tipo de unidad religiosa al continente, por mecánica y ficticia que hubiera sido? La herejía había sido arrancada de Austria y de España, de Bohemia y de Polonia, contra un esfuerzo decidido y combinado de las potencias católicas. Hubiera podido persistir en el norte de Alemania o en los Países Bajos, pero las potencias católicas no lograron combinarse. En el momento crítico, Francia, bajo la dirección del cardenal Richelieu, se dedicó primero indirectamente y más tarde, 1635, directamente, pero siempre con gran eficacia a contrariar las fuerzas de la Contrarreforma, que maniobraban bajo la dirección de los soberanos Habsburgo de Austria y de España. El cardenal de los hugonotes era uno de esos hombres raros cuya vida está dominada por la idea del Estado. Vio su país amenazado en todas las fronteras por la formidable combinación de las potencias Habsburgo y estaba decidido a debilitar y a humillar esta combinación en interés de su dueño soberano, con todos los medios a su alcance. Ninguna consideración fundada en la religión o en la moralidad podía torcer su voluntad de hierro o despertar entusiasmo en su frío corazón. Aunque cuando ocupó el puesto de secretario de Negocios Extranjeros de Luis XIII, 1624, no tenía ejército ni marina regulares, aunque los nobles y burgueses hugonotes en sus ciudades fortificadas constituían un estado dentro del estado, aunque su vida se hallaba amenazada por intrigas domésticas, jamás descansó en su vigilante oposición a los dos factores seculares de poder del sacerdote católico. Dentro de casa abatió la fuerza política de los hugonotes con todo y concederles la libertad religiosa. Fuera financió la causa protestante, combatió en sus batallas y se aseguró el éxito. Unas veces trabajaba en obstruir la Valtelina, el corredor entre el milanesado español y Austria. Otras apoyaba un candidato francés para el ducado de Mantua. En una hora sombría para los protestantes, el ejército sueco de Gustavo Adolfo se puso en movimiento con subsidios franceses. Si el continente europeo es hoy en parte protestante, ¿debe acaso encontrarse la causa en la tenaz diplomacia de un cardenal de la Iglesia romana? El episodio final del largo y trágico conflicto entre los principios católicos y protestantes en Europa había de ejercer una trascendental influencia en el equilibrio de poderes del mundo. Los hugonotes se contaban entre los súbditos más industriosos y aptos de Luis XIV, en las empresas del comercio y de la marina, lo mismo que en todas las ramas de la industria, como en el tejido de la seda, que entonces exigía una pericia especial. Esos franceses protestantes sobrepujaban a sus conciudadanos católicos, pero los ojos de Luis XIV y de Madame de Maintenon, su fanática esposa, aquellas gentes no cabían en un estado católico a causa de sus opiniones religiosas. Ninguna habilidad técnica, ninguna contribución al bienestar material de la comunidad compensaba el hecho mortal de la herejía religiosa. Los hugonotes fueron perseguidos primero y luego expulsados. La protección que les había asegurado el edicto de Nantes les fue retirada en 1685 y una comunidad que, si hubiese prevalecido, habría dado a Francia la dirección en el desarrollo colonial, transfirió sus conocimientos y sus habilidades al suelo más afín de los rivales protestantes. La afortunada isla de Britania se vio libre de las convulsiones religiosas que atormentaron al continente. En la parte meridional de la isla, una iglesia nacional erastiana en las cosas de gobierno, romana en el ritual, calvinista en la teología, se estableció y se consolidó firmemente a fines del siglo XVI, no sin algún derramamiento de sangre, ni sin disturbios locales, pero en general con una sorprendente aquiescencia pacífica por parte de un pueblo esencialmente despreocupado de la teología. La posibilidad de una reacción católica triunfante, que nunca fue muy grande, después de haberse saciado los nobles e hidalgos de Inglaterra con las tierras monásticas, se desvaneció junto con la ruina de la Armada española.
1588. La guerra civil del siglo XVII se emprendió no por la suerte del catolicismo o del protestantismo, a pesar de los temores de Roma, cuando un poder oscuro, maligno y poco escrupuloso obsesionaba la imaginación de los cabezas redondas, dando un significado siniestro a toda práctica ritual, sino por las libertades parlamentarias y por el ceremonial anglicano. Solo en la última parte del siglo XVII, cuando Luis XIV comenzaba su política de persecución, el peligro de una reconquista católica de la isla vino a ser un factor cada vez más importante en la política. Carlos II era un papista secreto, Jacobo II lo fue manifiesto. Ambos reyes actuaron en favor de una restauración católica en Inglaterra, que había de ser establecida con la ayuda de un ejército francés. El primero con sutileza y reserva, el segundo con imprudencia grosera y ruidosa, pero la conjuración fue vencida. Puede dudarse de que, aun con la asistencia de las bayonetas francesas, los católicos de Inglaterra hubiesen prevalecido contra los fuertes protestantes de la City de Londres, de los condados orientales y de la flota. Cuando llegó la última prueba, no se encontró un solo hombre que arriesgase su piel por el rey Jacobo. La revolución de 1688 que llevó a Guillermo de Orange al trono inglés fue gloriosa porque fue incruenta, y ello porque el país estaba con tanta firmeza en pro de la causa protestante que podía permitirse ser clemente. La derrota de la Contrarreforma en Inglaterra anuncia un nuevo período de la historia europea. En el siglo XVIII continuó la rivalidad de Inglaterra y Francia, pero tendió a ser dirimida más allá del océano, en Canadá y la India, más que en el continente europeo. Las colonias y el comercio vinieron a ser motivos más importantes para la política que las filiaciones religiosas y las alianzas dinásticas. Los puritanos de la segunda generación eran aptos para convertirse en sagaces hombres de negocio y para hacer dinero. Las consignas de la época hanoveriana fueron el conservadurismo, como entonces se llamó, o el whiguismo en la política, el racionalismo en la filosofía y la despreocupada comodidad de la vida social. La riqueza, la prosperidad y la libertad de Inglaterra comenzaron a atraer la atención de los extranjeros. Aunque el genio de Shakespeare era todavía algo misterioso, comenzó a difundirse en el exterior la idea de que mucho podía aprenderse del país que había sido la punta de lanza de la resistencia protestante contra Luis XIV. Voltaire era el discípulo de Bolingbroke. Pareció a Montesquieu que Inglaterra había descubierto el secreto de la libertad política. La filosofía de Newton y de Locke vino a ser un elemento formativo en las mentes directoras de la Francia del siglo XVIII. La pequeña isla volvió a ser una vez más lo que había sido durante el tiempo floreciente del Oxford medieval, la preceptora de Europa. Tal es la dirección general de la historia que vamos ahora a relatar, una religión sostenida con firmeza y fuertemente arraigada en la tradición política de la Europa occidental se ve obligada ahora a hacer frente al reto de nuevas fuerzas espirituales y aceptar la derrota en una gran parte de Europa. Una concepción totalitaria del orden social pierde color y actualidad a medida que la comunidad cristiana de Occidente se pulveriza en fragmentos que es incapaz de reabsorber. Ideas de la vida basadas en la libertad del pensamiento, en los derechos de la conciencia individual, en la autodeterminación de los estados y hasta de las pequeñas sectas religiosas, corroe la vieja fábrica de la Iglesia que todo lo abarcaba y hace surgir una corriente de pensamiento revolucionario que, a fin de cuentas, transforma las instituciones de Europa y modela la vida del mundo moderno. El norte, más vigoroso, se separa de Roma, el sur, menos vigoroso, aunque solo después de convulsiones interiores se mantiene firme en los antiguos derroteros. En la larga contienda que baña Europa en sangre se mezclan los impulsos más bajos y los más nobles, de manera indeleble. El libro de las oraciones de Cranmer, el paraíso perdido de Milton, los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, las pensées de Pascal, la música católica de Palestrina y la protestante de Bach pueden ser consideradas como ilustraciones de la profundidad de la emoción despertada en hombres de genio religioso de los dos lados de esa controversia. Pero la gran masa de los europeos nunca ha sido religiosa en el verdadero sentido de la palabra. Las figuras dominantes en el período de las guerras religiosas de Europa son los estadistas, los soldados y los aventureros, que utilizan el ingenuo entusiasmo de las masas para perseguir sus finalidades seculares. Un Wallenstein en Bohemia, un Marlborough en Inglaterra, descuellan por encima de la tormenta, modelan la política, conducen los ejércitos, amasan riqueza y llenan Europa con su fama y con el temor de sus proezas. Un chino de la época, si hubiese podido contemplar la turbulenta escena europea entre los siglos XVI y XVII, se hubiera podido preguntar si el arte de vivir no era mejor entendido por un pueblo sin querellas religiosas, porque no tenía religión, sino solamente un código ético de conducta.
si la vasta liberación de las fuerzas humanas que trajo consigo la Reforma Protestante, con todas sus infinitas consecuencias para el arte y la música, para la ciencia y para las letras, valía el precio de largas y feroces guerras, y si una actitud de la mente hacia los últimos misterios menos ambiciosa, menos heroica y menos decidida que la que prevaleció entre los cristianos occidentales, no era en la práctica más conducente al bienestar humano. Capítulo 2. El Renacimiento italiano. El siglo XV, que es tan estéril en Inglaterra, presenció la eclosión del Renacimiento italiano. Durante 200 años, 1340, 1540, las ciudades de Italia produjeron un rendimiento en el arte, la ciencia y la literatura como el mundo no había conocido desde los gloriosos días de la antigua Atenas. Pero cuando Italia cayó bajo la dominación de España y quedó sujeta a los rigores religiosos de la reacción católica con su orden de los jesuitas, su Santa Inquisición y su índice de libros prohibidos, la amplia y pródiga corriente de la imaginación italiana que había florecido con tanta fuerza y por tanto tiempo, se encerró en estrechos cauces. Un fatigado sentimiento místico reemplazó la robusta virilidad de las épocas creadoras. Los grandes pintores que en Venecia, por más tiempo que en otros lugares, continuaron manteniendo las altas tradiciones de su arte, no tuvieron dignos sucesores cuando desaparecieron, e Italia, después de haber enriquecido en grado incalculable la vida intelectual de Europa y de cosechar para sí misma la gratitud permanente de la humanidad, descendió de su lugar preeminente. La prosa de Francia, la poesía y el drama de Inglaterra, la literatura y el arte de España, la música de Alemania, desde entonces significaron más para el mundo que todos los estudios y academias de Florencia y de Venecia. Es natural que el renacimiento del arte y de las letras europeos tuviese lugar en un país en donde los mármoles de la antigüedad todavía brillaban entre cipreses y olivos, y en donde la tradición de saber humano originada en los tiempos clásicos no se había nunca interrumpido del todo. Allí también existía la áspera rivalidad de las ciudades competidoras y de los cortes esplendorosos y abundantes, mecenas que pagaban caros una pintura, un manuscrito, un secretario o un preceptor. Allí, en fin, había ruinas, inscripciones, monedas y medallas, invitando y desde los días de Petrarca atrayendo la investigación del erudito. El movimiento humanístico que había tomado fuerza desde mediados del siglo XIV adquirió una celeridad asombrosa y brillante durante el período de paz casi ininterrumpida que separa el Tratado de Lodi, 1454, de la invasión francesa de Italia por Carlos VIII, 40 años más tarde. Mientras Lorenzo de Medici era señor de Florencia y un acuerdo efectivo, aunque difícil, entre los 4 estados italianos directores guardaba a Italia de la agresión extranjera, el arte y las letras avanzaban a pasos agigantados. Esto era todavía más cierto para la propia capital de Lorenzo, sobre el Arno, que ya era famosa por los nombres de Dante, Petrarca y Boccaccio. Así se reunió una constelación de hombres ilustres que hicieron de Florencia la capital intelectual y artística de Europa. Cuando pensamos que un catálogo de los florentinos nacidos y trabajando en Florencia comprende los nombres de Miguel Ángel, Donatello, Fra Filippo Lippi, Sandro Botticelli, que a estos grandes artistas debemos añadir a Machiavelli, el publicista, Guicciardini, el historiador, Ficino, el platónico, y Poliziano, el latinista, que Luca della Robbia y Domenico Ghirlandaio eran florentinos, lo mismo que Verrocchio, Perugino y Leonardo da Vinci, que el mismo Lorenzo mostró su genio a la vez como poeta, estadista y virtuoso, podemos tener una vaga impresión del deslumbrante esplendor de una sociedad tan despierta y prominente. Era un motivo de mayor fuerza que los artistas del Renacimiento italiano no se especializasen demasiado. En Florencia, por ejemplo, los pintores y los escultores pertenecían al mismo gremio que los médicos y los boticarios, y a menudo habían hecho su aprendizaje bajo la dirección de orfebres que combinaban la ciencia con el comercio y grandes conocimientos con artes y los oficios. No eran raros los prodigios de la variedad de aptitudes. Se pasaba y repasaba de la pintura a la escultura, de esta a la arquitectura y al trabajo del metal, y de estas formas de actividad a la poesía, a la filosofía o a las ciencias naturales. Los ejemplos clásicos de la omnicompetencia son Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Alberti. Debe recordarse al primero, no solo por sus estatuas y sus frescos, sino
como al hombre cuya pericia en el arte de la fortificación defendió a Florencia durante un asedio famoso, como al hombre que cautivó el corazón de su huésped en Bolonia con sus lecturas de Dante, Petrarca y Boccaccio, y finalmente como aquel que, después de los 70 años, compuso una serie de sonetos cuya nota de rara y exaltada pasión no se había escuchado en Italia desde la muerte de Dante.